la suegra tiró la puerta de mi departamento de una patada, gritando como loca. ¡Idiota! ¿Y la lana de la venta de la casa de tu papá? ¿Por qué no la has recibido todavía? Me quedé helada del susto. Y lo peor fue cuando mi marido, con toda la calma del mundo, soltó. Mi mamá y yo decidimos que esos 12 millones los vamos a invertir en el salón de belleza de mi hermana. Después de lo que les contesté, se pusieron más pálidos que la pared. Pero antes de seguir, no olviden dejar su like y suscribirse al canal. Y gracias por escuchar. Margarita estaba sentada frente a una mesa blanca enorme, llena de planos y tabletas, cuando sonó su celular. El jueves había sido increíblemente productivo. Por fin el proyecto del nuevo centro comercial empezaba a tomar forma. Llevaba ya 10 años trabajando como arquitecta y sabía bien que la inspiración venía por oleadas. Ese día, sin duda, estaba surfeando una de esas olas. Bueno, contestó sin despegar la mirada del dibujo del frente del edificio. Hola, Riri, dijo la voz de su esposo. Sonaba tenso. ¿Qué onda, Costi? ¿Pasa algo? ¿Estás en casa? Claro, estoy trabajando aquí. Nada importante, solo quería asegurarme. No piensas salir hoy, ¿verdad? Margarita frunció el ceño. En 4 años de casados, Constantín jamás había controlado sus movimientos. Al contrario, siempre había respetado su independencia. No, no pienso salir. ¿Por qué la preguntita? Todo bien, todo bien. Solo me preocupo por ti. En las noticias dijeron que últimamente han aumentado los robos por la zona. ¿Robos? Es la primera vez que escucho eso. Pues, creo que lo leí por ahí. El punto es que esté segura. Ella soltó el lápiz. Algo no cuadraba. Constantín, que era gerente en una empresa comercial grande, solía ser claro y directo. Pero ahora tartamudeaba con excusas sin sentido. Costi, dime qué está pasando. Dímelo ya. No pasa nada, Riri, solo quería saber. ¿No has pensado en vender la casa de tu papá? Ahí estaba. Margarita sintió que el estómago se le hacía nudo. La casa en Marino. Una construcción de 2 pisos con un pequeño jardín, que había heredado 2 años atrás tras la desaparición de su papá. Oficialmente, Mijaíl Sergeyevich estaba considerado muerto, pero nunca se encontró el cuerpo. Y en el fondo, Riri seguía creyendo que seguía vivo, que no podía comunicarse por algo serio. ¿Para qué quieres que la venda? Pues piénsalo. Está vacía, hay que mantenerla, pagar servicios. Ese dinero podríamos invertirlo en algo útil. ¿Útil como qué? No sé, podríamos ampliar nuestro depa, cambiar el coche, irnos de vacaciones al extranjero. ¿No querías ir a Italia? Sí, claro que lo habían soñado. Pero él jamás había mencionado vender la casa por eso. Al contrario, sabía lo importante que era para ella. Costi, ya hemos hablado de eso. Esa casa no se vende. Al menos no por ahora. Riri, sé realista. Tu papá no va a volver. Han pasado 2 años. No digas eso. Perdón, no quería herirte. Solo pienso que es hora de seguir adelante. Estamos bien. Tenemos nuestro depa, chamba, no nos falta el dinero. ¿Para qué venderla? Está bien, olvida lo que dije. Nos vemos en la noche. Colgó. Margarita se quedó viendo la pantalla. Esa llamada fue muy rara. Algo le ocultaba. ¿Pero qué? Trató de volver a sus planos, pero la concentración se le fue. No podía dejar de pensar en la casa de su papá. Mijaíl Sergeyevich había trabajado en un grupo especial del gobierno. Su trabajo era delicado, y nunca hablaba mucho de él en casa. 2 años atrás desapareció durante una misión. Según sus compañeros, hubo una filtración de información. Alguien los traicionó. A su papá y a 3 colegas los dieron por muertos. Pero Riri no lo creía. Su papá era demasiado bueno como para caer así. Su papá era demasiado precavido como para morir así nada más. Antes de desaparecer,
andaba muy nervioso, se quedaba horas extras en el trabajo y más de una vez hablaba por teléfono en susurros. El último día que Rita lo visitó, la abrazó más fuerte de lo normal y le dijo: «Cuídate mucho, hijita. Si algo pasa, recuerda que siempre estoy contigo». Una hora después de esa rara despedida, el teléfono volvió a sonar. «Kostya», contestó ella. «Rita, soy yo otra vez. Oye, ¿las llaves de la casa de tu papá las tienes tú?» «Claro, ¿quién más las tendría?» «No, nada más preguntaba». «¿Y los papeles del inmueble también están contigo?» «Sí». «Kosti, ¿qué traes? ¿Por qué tantas preguntas? ¿Para qué quieres los documentos?» «No, no los necesito. Solo pensé que tal vez sería buena idea guardarlos en una caja de seguridad del banco, por protección». «¿Protección de qué?» «Están en el cajón con llave, en el closet». «Sí, claro». «Nada, olvídalo. No me hagas caso. Tú sigue trabajando tranquila». Rita colgó, frunciendo el ceño. 2 llamadas en menos de una hora, y las 2 sobre la casa de su papá. Eso no era normal. Constantín siempre había evitado tocar ese tema, porque sabía cuánto le dolía a ella. Se levantó de su escritorio y se asomó por la ventana. Lloviznaba, y la gente caminaba rápido bajo sus paraguas. Un día común de otoño, sin nada especial. Entonces, ¿por qué sentía ese nudo en el estómago? El celular sonó por tercera vez. «Bueno. Riri, perdón por marcar otra vez, solo quería preguntarte, ¿has ido últimamente a la casa?» «¿Cuál casa?» «Pues, la de tu papá». «No, no he ido». «¿Para qué?» «No sé, pura curiosidad». «¿Y cuándo fue la última vez que fuiste?» Rita se sentó en el sillón. 3 llamadas en menos de 2 horas, todas por lo mismo. Algo pasaba, seguro. Hace como 3 meses. Fui a abrir ventanas, checar que todo estuviera bien. «Kosti, ya dime la neta. ¿Qué está pasando?» «Nada, de verdad. Solo pensé que podríamos ir este fin de semana, para limpiar el jardín, recoger las hojas». «¿Desde cuándo te interesa eso?» «Nunca te ha importado». «Pues quiero ayudarte. Sé que te cuesta ir sola». Y tenía razón. A Rita le costaba mucho ir ahí. Cada vez que lo hacía, esperaba encontrar alguna señal, algo que le indicara que su padre seguía vivo. Pero la casa siempre la recibía con un silencio vacío. «Está bien, vamos el sábado», aceptó finalmente. «Perfecto. Nos vemos en la noche». Después de esa tercera llamada, Rita ya no pudo seguir trabajando. Caminaba por el departamento, intranquila, intentando entender qué tramaba su marido. Porque sí, algo estaba tramando. Y como a las 3 de la tarde, algo le cayó el 20. ¿Qué tal si revisaba? Abrió su laptop y entró a su correo. Días atrás había notado que alguien había iniciado sesión desde otro dispositivo. En ese momento pensó que era un error del sistema, pero ahora quiso asegurarse. Y sí. Alguien había estado entrando a su cuenta desde una IP desconocida, siempre en horario laboral, cuando ella no estaba en casa. El corazón le empezó a latir más rápido. ¿Quién más sabía su contraseña? Solo alguien muy cercano. Solo Constantín. ¿Pero para qué quería meterse a su correo? Abrió la carpeta de correos archivados y empezó a revisar mensajes de los últimos meses. Todo parecía normal, temas del trabajo, mensajes con amigas, correos de oficina. Hasta que algo la detuvo. En la cadena de mensajes con el notario que tramitó la herencia, había uno que no recordaba haber enviado. Era una solicitud, hecha a su nombre, pidiendo la estimación del valor comercial de la casa de su papá. Rita sintió un escalofrío. Ella nunca mandó ese correo. Rápido buscó más. Encontró otros mensajes raros. Uno a una inmobiliaria, pidiendo una cotización de venta. Otro a un banco, solicitando una proyección de ganancias si se vendía la propiedad. Y uno más, el más raro, a una agencia de detectives privados, pidiendo una revisión de la legalidad de los papeles del inmueble.
Todos los correos estaban enviados desde su cuenta. Todos a su nombre. Pero ninguno lo había escrito ella. Entonces, ¿quién? Constantín. Él fue. Y si lo hizo a escondidas, era porque no pensaba incluirla en sus planes. ¿Por qué quería saber tanto sobre el valor de la casa? ¿Para qué tanto movimiento sin decirle nada? Rita cerró la computadora y comenzó a caminar por el departamento. Estaba hecha un lío, pero algo le quedaba claro. Su esposo planeaba hacer algo con la casa de su papá, y no pensaba pedirle permiso. A las 5 de la tarde sonó el timbre. Rita se acercó a la puerta y miró por la mirilla. Ahí estaba un hombre desconocido, vestido de traje, con una carpeta en la mano. ¿Quién es? Buenas tardes, soy Igor Valerievich, de la inmobiliaria Casa Capital. Teníamos una cita. ¿Cita? Perdón, pero yo no agendé nada con nadie. ¿Cómo que no? Su esposo, Konstantín Alexandrovich, me pidió venir para hacer una valoración de la propiedad. A Rita se le heló la sangre. Entonces no era simple curiosidad. Konstantín ya había llamado a valuadores. Disculpe, debe haber un malentendido. Mi esposo no tiene derecho a agendar citas sin consultarme. Pero él dijo que usted ya había aceptado vender la casa en Marino. Pues le mintió. Yo no he dado mi consentimiento para vender absolutamente nada. El hombre la miró confundido. Entiendo, me disculpo por la molestia. Seguro fue un malentendido. Se fue, y Rita se quedó parada en la entrada, con el corazón a mil. Así que eso era. Konstantín llevaba todo el día revisando si ella estaba en casa, si pensaba salir, para asegurarse de que no lo interrumpiera. Rápidamente tomó el celular y marcó. Kostia, tenemos que hablar, y es ahora mismo. ¿Qué pasó? Vino un tipo de una inmobiliaria. Dijo que tú lo citaste para valorar la casa. Hubo una pausa larga. Riri, te lo puedo explicar. Pues empieza. Solo quería saber cuánto podría valer la casa, por curiosidad. ¿Curiosidad? ¿Y por eso estuviste leyendo mis correos y mandando mensajes como si fuera yo? Otra pausa. Más larga. ¿Revisaste tu correo? Lo revisé. Y encontré tus correos al notario, al banco, a la inmobiliaria. Kostia, ¿qué estás haciendo? Está bien. Ahorita llego a la casa y te explico todo. Más te vale que tu explicación sea muy buena. Una hora después, Konstantín entró al departamento. Rita lo esperaba sentada en la sala. Él tenía cara de culpable y hablaba bajo. Riri, perdóname. No quise engañarte. Entonces, ¿por qué lo hiciste? Porque sabía que no ibas a estar de acuerdo en vender. Pero necesitamos el dinero. ¿Qué dinero? A nosotros no nos falta nada. Konstantín se sentó frente a ella, soltando un suspiro pesado. No nosotros. Ludmila. Ludmila era su hermana menor. 30 años, soltera, inestable, cambiaba de chamba y de intereses como de calcetines. Últimamente traía la idea de abrir un salón de belleza, pero no tenía ni un peso para eso. ¿Y qué tiene que ver Ludmila con la casa de mi papá? Se metió en deudas. Feas. A Rita le dio un vuelco el estómago. ¿Qué clase de deudas? Pidió un crédito para abrir el salón. Uno grande. Pero luego resultó que el local que rentó no servía, que tenía problemas legales y no cumplía con las normas sanitarias. Así que el salón nunca abrió, pero el crédito ahí sigue. ¿Y cuánto debe? 8 millones. A Rita le temblaron las piernas. ¿8 millones de rublos? Sí. Y el banco ya está exigiendo el pago. Están amenazando con juicio, con embargo. ¿Y eso qué tiene que ver con nosotros? Es su bronca. Que se haga responsable. Riri es mi hermana. No puedo dejarla sola. ¿Pero sí puedes planear vender la casa de mi papá sin decirme nada? Konstantín bajó la cabeza. Pensé que lo entenderías. Somos familia, tenemos que apoyarnos. ¿Familia? ¿Y yo qué soy?
¿Por qué la opinión de tu hermana pesa más que la mía? No se trata de eso. Se trata de que Ludmila no tiene a nadie más, y la casa está abandonada. Rita se levantó y fue a la ventana. Ya era de noche. Las farolas iluminaban la calle como cualquier otra noche cualquiera. Pero su vida había cambiado por completo en cuestión de horas. Kostya, ¿tú entiendes lo que estás haciendo? Esa casa es lo único que me queda de mi papá. Es lo único que aún me lo hace sentir cerca. Riri, tu papá no va a volver. Es hora de aceptarlo. Y no te atrevas, se volteó de golpe, con los ojos llenos de furia. No me digas que tengo que aceptar y que no. Perdón, no quería hacerte enojar. Claro que querías. Si no, no estarías tramando todo esto a escondidas. Constantín se levantó y trató de acercarse a ella, pero Rita se hizo a un lado. Riri, vamos a hablar con calma. Ludmila está en una situación desesperada. ¿Y yo no? ¿No crees que estoy igual o peor, sabiendo que mi esposo me miente y planea vender lo más valioso que tengo? En ese momento sonó el teléfono de Constantín. Él miró la pantalla y frunció el ceño. Es Ludmila. Contéstale. ¿Lucia? Sí, estoy en casa. ¿Qué? ¿Cuándo? No, no me digas eso. Ok. Voy para allá. Colgó y la miró con preocupación. ¿Qué pasó? Fueron a ver a Ludmila. Gente de los que le prestaron el dinero. Le dijeron que si no paga antes del fin de semana, va a tener problemas. Problemas serios. A Rita se le erizó la piel. ¿Qué clase de problemas? No explicó. Pero dijeron cosas raras, con indirectas. Eran 3 tipos, se veían pesados. Kostya, ¿en qué lío se metió tu hermana? No sé. Ella jura que el préstamo fue de un banco normal. Los bancos normales no mandan tipos intimidantes a dejar indirectas. Eso pensé. Tenemos que ir a verla. Ya. Vete. Yo mientras voy pensando qué hacer, dijo Rita. Constantin le dio un beso en la mejilla y salió apresurado hacia la puerta. Rita, te lo prometo, vamos a encontrar una solución. Se fue, y ella se quedó sola con sus pensamientos. Todo se volvía cada vez más enredado. Resultaba que Ludmila no le debía al banco, sino a unos prestamistas bastante dudosos. Y ahora, esa gente le estaba amenazando. ¿Pero qué tenía que ver la casa de su papá con eso? Rita se acercó al mueble donde guardaban el portadocumentos, lo abrió y sacó los papeles de la casa. Eran documentos normales, escritura de propiedad, planos técnicos, avalúo catastral. Nada fuera de lo común, o al menos eso parecía. Volvió a revisar todo, esta vez con más atención. La casa se había construido hacía 20 años. Su papá la compró cuando ella todavía estudiaba en la universidad. En aquel entonces, era un terreno de descanso común en Marino, una zona nada exclusiva, pero muy tranquila. Ahora, según lo que había investigado Constantin, la propiedad valía alrededor de 12 millones de rublos. En 2 décadas, los precios en esa parte de las afueras de Moscú se habían disparado. 12 millones. Más que suficiente para saldar las deudas de Ludmila. Pero Rita no pensaba vender la casa. No iba a desprenderse del único lazo que le quedaba con su padre, y mucho menos por culpa de su cuñada, que se había metido en problemas por su propia imprudencia. A las 11 de la noche, Constantin volvió a casa. Se le veía peor que en la mañana. ¿Y? ¿Cómo está tu hermana? Mal. Muy mal, respondió mientras se dejaba caer en el sillón y se frotaba la cara con ambas manos. Rita, en serio, ella no pidió el préstamo en un banco. ¿Entonces dónde? Con unos inversionistas privados, según ella. Le ofrecieron dinero rápido, sin trámites, sin avales. Le pareció buena suerte y firmó sin leer. ¿En serio? Sí. Y ahora resulta que en el contrato había una cláusula que dice que, si no paga a tiempo, debe conseguir a un familiar que se haga responsable. Rita sintió un escalofrío recorrerle la espalda. O sea, que ahora nos toca a nosotros responder por su deuda.
Legalmente, no. Nosotros no firmamos nada. Pero esa gente ve las cosas distinto. ¿Qué gente? Los que prestaron el dinero. Le dijeron a Ludmila que saben de nosotros, que conocen dónde vivimos, dónde trabajamos, y que saben de tu casa. Rita se levantó y comenzó a caminar por la sala. O sea, ¿le soltaron el préstamo sabiendo que tiene parientes con propiedades? Tal vez. No lo sé. ¿Y qué proponen? Que venda algo de valor y pague la deuda. Si lo hace, se acaba el problema. Si no, buscarán otras formas de recuperar su dinero. Rita se sentó frente a él. Kostya, escúchame bien. No voy a vender la casa de mi papá. Ni por todo el dinero del mundo. No bajo ninguna circunstancia. Rita. Ludmila ya es una adulta. Ella sola se metió en esto. Que ella sola lo resuelva. Y si esos tipos son tan peligrosos como parecen, que vaya con la policía. ¿La policía, Rita? Si de verdad lidió con gente a la que no le gusta que los expongan, eso solo empeoraría las cosas. Entonces que se atenga a las consecuencias. No es nuestro problema. Konstantin suspiró con pesadez. Entiendo tu postura. Pero piénsalo una vez más. La casa está sola. Ese dinero podría salvarla. Lo pensaré, mintió Rita. Pero no había nada que pensar. La decisión ya estaba tomada. Esa noche le costó dormir. Su mente estaba hecha un caos, el corazón le latía muy rápido. En un solo día, su vida tranquila se había convertido en una especie de novela de misterio. Konstantin le estaba engañando, planeando vender la casa sin decirle nada. Ludmila estaba endeudada con prestamistas turbios. Y ahora, esos sujetos estaban amenazando a toda la familia. Pero había algo más extraño aún. ¿Cómo sabían de la casa de su padre? Rita nunca habló de esa propiedad con nadie que no fuera de extrema confianza. Y Konstantin no era del tipo hablador. Entonces, ¿de dónde salió la información? Por la mañana, Rita se despertó con la cabeza pesada y una sensación extraña en el pecho. Konstantin se había ido al trabajo antes de que ella se levantara. En la mesa de la cocina encontró una nota. Perdón por lo de ayer. Hablamos en la noche. Te amo. Rita hizo una bola con la nota y la tiró a la basura. A las 10 de la mañana, le llegó un mensaje de texto desde un número desconocido. No vendas la casa. Ahí está lo que ellos buscaron durante 2 años. Papá. Rita se quedó viendo la pantalla. Su corazón latía tan fuerte que temía que los vecinos lo escucharan. Papá. Pero eso no podía ser. Mijail Sergeyevich había muerto hacía 2 años. Sus colegas confirmaron oficialmente su fallecimiento. Oh no. Con manos temblorosas, volvió a leer el mensaje. Ahí está lo que ellos buscaron durante 2 años. ¿Qué buscaban? ¿Quiénes eran ellos? Y lo más inquietante, ¿quién sabía que en esa casa había algo escondido? Rita agarró su chamarra y salió corriendo del departamento. Tenía que ir a Marino. Necesitaba revisar la casa. Si su papá seguía vivo, si en verdad estaba intentando contactarla. En el camino, Rita intentó llamarle a Konstantin, pero su celular estaba apagado. Qué raro, él siempre lo tenía encendido en el trabajo. El autobús a Marino tardaba 1 hora y media. Rita se sentó junto a la ventana, dándole vueltas al mensaje. Si de verdad lo había escrito su padre, ¿dónde estaba? ¿Por qué no podía ir él mismo? ¿Y quiénes eran ellos, los que estaban buscando algo? ¿Y si no era su papá? ¿Y si era otra persona, alguien que conocía los secretos de la familia y quería ayudarla, o tal vez ponerle una trampa? La casa en Marino la recibió con silencio y olor a hojas secas. Rita abrió la reja y caminó hacia el porche. Todo parecía en orden, el jardín bien cuidado, los vidrios limpios, la puerta recién pintada. Pero algo se sentía fuera de lugar. No sabía qué era exactamente, pero estaba segura de que algo había cambiado. Como si alguien hubiera estado ahí. Entró.
El recibidor no olía a encierro, como era de esperarse en una casa vacía, sino a una loción conocida. La de su papá. El corazón le dio un vuelco. Papá, llamó en voz baja. Papá, ¿estás aquí? Nada. Silencio total. Recorrió las habitaciones. Todo estaba en su sitio, pero la sensación de que alguien extraño había pasado por ahí no la dejaba en paz. En el despacho de su padre, notó que los libros en la repisa estaban un poco desacomodados. En el escritorio había una pluma que no recordaba haber visto antes. Abrió los cajones, vacíos. Revisó debajo del sofá, detrás del closet, todos los escondites posibles. Nada. Entonces, ¿qué quería decir el mensaje misterioso? Ahí está lo que buscaban durante 2 años. ¿Qué era eso que tanto buscaban? Rita se sentó en el sillón de su papá y trató de recordar cómo fueron sus últimos días antes de desaparecer. Don Mijaíl estaba muy nervioso, hablaba mucho por teléfono. Varias veces mencionó un asunto importante. También recordaba que escondía cosas. Una vez, ella entró al despacho y él cerró de golpe unos documentos. Papeles del trabajo, hija. Son secretos. No necesitas saber, le había dicho en ese momento. ¿Y si esos documentos seguían ahí? ¿Y si su papá los escondió tan bien que ni esos hombres pudieron encontrarlos? Rita se levantó y empezó a revisar el despacho a fondo. Tocaba las paredes, el piso, buscaba detrás de los cuadros. Como en las películas. Pero en la vida real era más difícil. Nada de paneles secretos ni sonidos huecos. Fue a la recámara de su papá. Todo igual, la cama, el closet, la cómoda. En el buró había un libro con un separador justo a la mitad. Lo abrió. Era una novela de espías. La separación era un papelito con la letra de su padre. Si estás leyendo esto, significa que tenía razón. Busca donde hablamos por primera vez de tu futuro. Rita lo leyó varias veces. Donde hablamos de tu futuro, y recordó. Cuando tenía 17 años, su padre la había llevado por primera vez a esa casa. Apenas había comprado el terreno. El lugar estaba en obra negra. Se sentaron sobre el cimiento de lo que sería la terraza, y él le dijo que ese sería su hogar algún día. La terraza. Salió corriendo y rodeó la casa. La terraza había sido una ampliación, hecha después, cuando la casa ya estaba terminada. Su base era distinta, más nueva. Bajó al sótano y buscó el punto donde el cimiento de la terraza se unía con el de la casa. En una esquina, unos ladrillos se veían más claros. Rita tomó un martillo del viejo cajón de herramientas de su papá y golpeó suavemente los ladrillos. Sonaban huecos. El corazón se le aceleró. Con cuidado, empezó a quitar el cemento. Le tomó tiempo. Las manos le dolían, pero no se detenía. Tras media hora, logró sacar el primer ladrillo. Detrás, había una cavidad. Dentro, una caja metálica. La sacó y la abrió. Había documentos, una memoria USB y otra nota. Hija, si encontraste esto, es porque algo me pasó. Los documentos contienen pruebas de una red de corrupción dentro de las fuerzas de seguridad. Quienes están involucrados son peligrosos. Mataron a mis colegas y llevan 2 años buscando estos papeles. No intentes resolver esto tú sola. Entrégalos a la fiscalía. Y recuerda, te amo más que a mi vida. Papá. Con las manos temblorosas, Rita hojeó los documentos. Había nombres, cifras, esquemas, fotos. No entendía ni la mitad, pero era obvio que se trataba de mucho dinero y de gente muy poderosa. De pronto, se oyó un portazo. Rita se quedó helada. Juraría que había cerrado con llave la puerta. Pasos suaves en el pasillo. Alguien andaba por la casa, tratando de no hacer ruido. Guardó la caja rápido y la escondió detrás de ella. No había otra salida del sótano, solo las escaleras, justo por donde venía el intruso. Apagó la linterna del celular y se acurrucó en un rincón. Su corazón latía tan fuerte que sentía que lo oirían. La puerta del sótano se abrió y alguien bajó con una lámpara.
Aquí hubo alguien, dijo una voz masculina. Mira, el cemento está fresco, los ladrillos movidos. Revisa que había escondido, respondió otra voz. Rita lo supo, no era su padre. Eran ellos. Los que buscaban los documentos desde hacía 2 años. La luz recorrió las paredes, acercándose poco a poco a su escondite. Nada. Nos ganaron. Mierda. Seguro fue la hija. Es la única con acceso a la casa. Entonces hay que hablar con ella. En serio. Rita apretó la caja con más fuerza. Ellos sabían de su existencia y pensaban hablar en serio. Los pasos se alejaron. Se oyó otro portazo. Rita no se movió durante 10 minutos. Al fin, subió con cuidado. La casa estaba vacía, pero sobre la mesa de la cocina había una tarjeta. Sin nombre. Solo un número de teléfono y una frase. Llame cuando encuentre lo que buscamos. Tiene 24 horas. Rita agarró la caja y salió corriendo. Tenía que volver a casa y decidir qué hacer. En el autobús, no dejaba de leer la nota de su padre una y otra vez. Hay que entregar todo a la fiscalía. Pero, ¿se puede confiar en la fiscalía cuando el esquema de corrupción involucra también a las fuerzas del orden? ¿Y si entre los mismos fiscales hay gente metida en todo esto? Rita sacó su celular y volvió a leer aquel mensaje misterioso. No vendas la casa. Ahí estaba lo que llevaban 2 años buscando. Papá. Si de verdad fue él quien lo escribió, entonces sabía lo que estaba pasando. Eso quería decir que estaba cerca, que estaba al tanto de la situación. Pero, ¿por qué no se ponía en contacto de frente? Rita llegó a la casa al anochecer. Constantina aún no regresaba del trabajo, lo cual le pareció raro, normalmente llegaba a las 6 en punto. Guardó la caja con los documentos en su caja fuerte personal e intentó aclarar sus pensamientos. Había pasado demasiado en un solo día. Primero las llamadas extrañas de su esposo, luego la visita del valuador de bienes raíces, después el rollo de las deudas de Ludmila y ahora ese mensaje tan enigmático. El escondite en la casa de su padre, las personas desconocidas que la amenazaban. Todo estaba conectado. ¿Pero cómo? ¿Y si Constantín no estaba interesado en vender la casa por mera coincidencia? ¿Y si él sabía de los documentos escondidos? ¿Pero cómo se habría enterado? A las 8 de la noche, él todavía no regresaba. Rita intentó llamarle, pero su teléfono estaba apagado. A las 9 empezó a preocuparse en serio. Constantín nunca desaparecía así sin avisar. Finalmente, a las 10 de la noche, llegó. Se veía nervioso y agotado. ¿Dónde estabas?, preguntó Rita. Estaba muy preocupada. Con Ludmila. Tuvimos una plática muy seria. ¿Qué tipo de plática? Constantín se dejó caer en el sillón y se frotó la cara con las manos. Vinieron otra vez los tipos que le prestaron dinero, ahora ya no quieren 8 millones, quieren 12. 12. ¿Por qué? Dicen que por los recargos y penalizaciones por el atraso en el pago. A Rita le recorrió un escalofrío por la espalda. 12 millones, justo lo que valía la casa de su papá. ¿Y qué proponen esos tipos? Lo mismo de siempre. Que Ludmila consiga entre los familiares a alguien que venda una propiedad para pagar la deuda. ¿Y si no consigue a nadie? ¿Y si no consigue? Constantín dudó. Dilo. Entonces, recurrirán a otros métodos. ¿Qué métodos? No lo dijeron, pero Ludmila está aterrada. Rita se levantó y comenzó a caminar por la sala. Todo empezaba a tener sentido. Ludmila había pedido un préstamo a personas que, desde el inicio, sabían de la existencia de la casa de su papá. Le prestaron el dinero sabiendo que no podría pagar y luego empezaron a exigir que liquidara la deuda vendiendo la casa. ¿Pero por qué tanto interés en esa casa en particular? Porque ahí estaban escondidos los documentos. Los mismos tipos que mataron a los colegas del papá, los que llevaban 2 años buscando información comprometedora. Sabían que los documentos estaban escondidos en esa casa, pero mientras la casa fuera legalmente de Rita, no podían hacer nada. Así que idearon lo de la deuda de Ludmila. Costia.
¿Desde cuándo tu hermana quería abrir un salón de belleza? Unos 2 años, creo. ¿Y desde cuándo conoce a esos prestamistas misteriosos? Más o menos desde entonces. Rita, ¿a dónde quieres llegar? Hace 2 años desapareció mi papá. Y hace 2 años Ludmila decidió abrir su salón y se metió con esa gente. Son muchas coincidencias, Kostya. ¿Estás diciendo que la deuda de mi hermana está relacionada con la casa de tu papá? Piénsalo. Ella pide un préstamo a personas turbias, no puede pagar, y esas personas, casualmente, saben que hay una propiedad a nombre de un familiar, valuada exactamente en 12 millones. Constantín frunció el ceño. ¿Crees que no es coincidencia? Creo que tu hermana fue una pieza más en un juego ajeno. Igual que tú. Igual que yo. De pronto, se escucharon golpes fuertes en la puerta. No tocaron el timbre, estaban golpeando con insistencia. ¿Estás esperando a alguien?, preguntó Rita en voz baja. No. Los golpes se hicieron más fuertes. Rita se acercó al mirilla para ver. Una mujer de mediana edad, bien vestida, con un abrigo de piel caro, y cara de pocos amigos, estaba en la entrada. ¿Quién es?, preguntó Rita. Es mi mamá, dijo Constantín en voz baja. ¿Tu mamá? ¿Qué hace aquí a esta hora? No tengo idea. Los golpes pasaron a ser puñetazos. Abraham. Sé que están ahí, gritaba la mujer. Rita miró a su esposo. En sus ojos vio algo que no había visto antes, miedo. Kostya. ¿Qué está pasando? No le abras, dijo el nervioso. Mi mamá está alterada, va a empezar a decir tonterías. ¿Qué tiene? ¿Por qué está así? Está muy alterada por lo de Ludmila. Me ha estado llamando todo el día, exigiendo que fuera, gritando sobre el dinero. Pero la suegra claramente no pensaba esperar. De pronto, se escuchó un fuerte crujido, estaba empujando la puerta con el hombro. Dios mío. Se volvió loca, susurró Rita. Margarita, gritaba la suegra. Sé que me oyes. Los vecinos ya empezaban a salir de sus departamentos. Se escuchaban voces molestas, algunos amenazaban con llamar a la policía. Kostya, detén a tu madre. Intenté, pero no me hace caso. El estruendo aumentó. Al parecer, Evelina Stanislavovna tenía más fuerza de la que cualquiera imaginaría. Rita, abre la puerta, dijo Constantin en voz baja. Si no lo haces, de verdad la va a tirar. Rita fue a la puerta y giró la llave. En ese mismo instante, la puerta se abrió de golpe, con tal fuerza que se estrelló contra la pared. Su suegra entró gritando. ¡Qué estúpida! ¿Por qué no he recibido ni un centavo de la venta de la casa de tu papito? Rita se quedó paralizada, en shock. Su esposo soltó. Mamá y yo decidimos invertir esos 12 millones en el salón de belleza de mi hermana. Rita giró lentamente hacia Constantin. En sus ojos no vio duda, sino resignación. ¿Qué dijiste?, preguntó con voz temblorosa. Rita, quería hablarlo contigo con calma. ¿Y ya tomaron la decisión sin mí? Evelina entró como si fuera la dueña del lugar. Llevaba un abrigo de mim carísimo, peinado de salón y manicure recién hecho. Nada en ella reflejaba angustia por su hija llena de deudas. Por fin podemos hablar como adultos, dijo mientras se quitaba el abrigo. Siéntate, Margarita. Tenemos cosas que discutir. Lárguense de mi departamento. Tu departamento, bufó la suegra con desprecio. Querida, olvidas que vives con mi hijo. O sea que este departamento también es mío. Este departamento lo compré antes del matrimonio. Pero ya llevan 4 años casados. Por ley, todos los bienes son compartidos. Rita sintió como el suelo le fallaba bajo los pies. Evelina tenía razón. Según la ley rusa, cualquier bien adquirido antes del matrimonio puede considerarse patrimonio común tras varios años de convivencia. Mamá, no es para tanto, intentó Constantin. Cállate, le gruñó ella. Ya bastante hiciste con tu debilidad. Se sentó en un sillón y sacó una carpeta de su bolsa.
No vine a pelear, Margarita. Vine a resolver un problema serio. Uno que necesita atención inmediata. ¿Qué problema? A Ludmila la pueden matar. Rita parpadeó. ¿Otra vez vinieron los cobradores? Pero esta vez no vinieron solo a hablar. Evelina abrió la carpeta y sacó unas fotos. Eran fotos de Ludmila con moretones en la cara y los brazos. Aún solo la golpearon un poco, pero dijeron que si mañana no se paga la deuda, la próxima vez no se van a limitar a los golpes. Rita tomó las fotos. Ludmila se veía terrible, un ojo hinchado, labios rotos, marcas de dedos en el cuello. Llamen a la policía. ¿A la policía? Evelina se rió con sarcasmo. Nena, no tienes idea con quién se metió Ludmila. No son vagos callejeros, son tipos con amigos en la misma policía. Entonces al FSB, a la fiscalía, a quien sea. ¿Sabes quién le prestó dinero a Ludmila? Rita se quedó callada. Un coronel de la policía regional. Ese es su negocio, presta con intereses altísimos y si no le pagan, se queda con lo que tenga el deudor. Pero Ludmila no tiene nada. No, pero sus familiares sí. Evelina se acercó a la ventana. Margarita, sé que no te cae bien Ludmila, y lo entiendo. Es una chica irresponsable. Pero es mi hija. Y no puedo permitir que la maten. No van a matarla. Sí lo harán. Ese coronel ya ha matado antes. Lo disfrazan de accidente o suicidio. Rita sintió un escalofrío. ¿Y qué propone? Vender la casa de tu papá. Pagar la deuda. Salvarle la vida. ¿Y luego qué? ¿El próximo año Ludmila vuelve a endeudarse? Nos la llevaremos del país. Tengo familia en Alemania. Allá puede empezar de nuevo. Rita se dejó caer en el sofá. Todo se complicaba más y más. ¿Y si me niego? Evelina se volvió hacia ella. Rita notó algo aterrador en su mirada. Entonces no solo Ludmila saldrá lastimada. Ese coronel ya sabe de ti. Sabe dónde trabajas, con quién convives. Si no recibe el dinero, te va a buscar a ti. Eso es absurdo. Yo no le debo nada. Pero eres esposa del hermano de la deudora. Para ese tipo de gente, tú eres garantía. Constantin bajó la mirada, en silencio. Rita lo entendió todo. ¿Tú ya sabías? Sí, dijo en voz baja. ¿Y cuándo pensabas contármelo? Quería prepararte poco a poco. Pensé que aceptarías vender la casa. ¿Por tu hermana? ¿Por 12 millones? Rita, es la vida de una persona. ¿Y mi vida? ¿Mis sueños? ¿La memoria de mi padre? Evelina aplaudió con fuerza. Ya basta de sentimentalismos. Tenemos una tarea práctica, salvar a Ludmila. Y la vamos a cumplir. Sacó otro papel de la carpeta. Aquí está el contrato preliminar de compraventa. El comprador ya está listo. El dinero se puede transferir hoy mismo. Solo falta tu firma. Rita leyó el documento. 12 millones de rublos. Comprador, Soluciones Constructivas S.A. Fecha, mañana. O sea que ya lo decidieron sin mí. Decidimos lo que había que decidir. ¿Y si no firmo? Evelina sonrió, pero con una sonrisa helada. Vas a firmar. Rita volteó a la última página, y se congeló. Ahí estaba su firma. Su verdadera firma. ¿Qué es esto? ¿Qué te preocupa? De esa firma. Yo no firmé esto. Evelina miró a Constantin. Querida, seguro se te olvidó. Mi hijo me enseñó ese contrato con tu firma hace una semana. Yo no firmé ningún contrato. Kostia, explícale a tu mamá. Constantin se acercó. Rita, sí firmaste. ¿Recuerdas que te pedí firmar unos papeles para el seguro? ¿Cuál seguro? Dijiste que no te acordabas, pero firmaste. Rita recordó. Sí, hacía una semana, él le pidió firmar algo para actualizar el seguro. Firmó sin leer.
¿Me engañaste? No te mentí, solo no te dije todo. ¿Falsificaste mi firma? No, tú la pusiste. Rita entendió, estaba atrapada. Formalmente, sí, ella firmó. Y demostrar que la engañaron va a estar difícil. O sea que la casa ya está vendida. El contrato preliminar ya se firmó, dijo Evelina Stanislavovna con frialdad. Mañana se firma el contrato principal y el dinero se transfiere a la cuenta. ¿Y si no me presento? Vas a ir. ¿Y si no? La suegra sacó su celular y le mostró la pantalla. Era una foto del lugar de trabajo de Rita, en la firma de arquitectura. ¿Reconoces esto? ¿De dónde sacaron esa foto? Tengo muchos conocidos, querida. En educación, en construcción, muchos. Evelina se acomodó en el sillón, cruzó las manos sobre las piernas y siguió. Verás, Margarita, yo trabajé toda mi vida en educación. Fui maestra, subdirectora, y luego directora de una escuela. Tengo contactos por todos lados. ¿Y eso qué? Que conozco a quienes deciden quién trabaja en una firma prestigiosa, y quién no. A Rita le dio un vuelco el estómago. ¿Me estás amenazando? Te explico cómo están las cosas. Tu firma, Proyectos Urbanos, recibe muchos contratos del gobierno. ¿Y quién aprueba esos contratos? Gente que conozco muy bien. ¿De eso es chantaje? No, eso es la realidad. Si mañana no firmas, pasado mañana tus jefes recibirán un reporte diciendo que una de sus arquitectas está vinculada con gente peligrosa. ¿Qué tipo de gente peligrosa? Prestamistas con intereses altísimos. Tipos que amenazan con violencia. En resumen, crimen organizado. Rita entendió que estaba atrapada. Si esa información llegaba a sus superiores, su carrera se acababa. Las firmas de arquitectura cuidan mucho su reputación. Pero yo no tengo nada que ver con esa gente. ¿Y quién va a investigar? Basta con que seas pariente de un deudor para ensuciar tu nombre. Konstantin no había dicho ni una palabra. Rita lo miró. ¿Y tú estás de acuerdo con esto? Rita, no quiero que te amenacen. Pero tampoco puedo dejar sola a Ludmila. ¿Entonces sí me puedes dejar a mí? No es eso. ¿Entonces qué es? Que no tenemos opción. Evelina se levantó. Ya basta, Margarita. Mañana a las 12 en punto vas al notario y firmas. Aquí está la dirección. Dejó una tarjeta sobre la mesa. ¿Y si no voy? Entonces a la 1 de la tarde, tus jefes sabrán todo. Rita tomó la tarjeta. Notaría Lexon, en el centro. ¿Y cuánto tiempo tengo para pensar? Ninguno. La decisión ya está tomada. En ese momento, sonó el celular de Rita. Un mensaje de un número desconocido. No saben lo que hay en la casa. Llama y di que estás pidiendo al padre de Lamón. Aguanta, hija. Leyó el mensaje varias veces. El corazón le latía con fuerza. ¿Qué pasa?, preguntó Konstantin. Rita alzó la vista. Miró a su esposo y a su suegra. En sus ojos solo vio una expectativa, que ella se rindiera. Pero no sabían nada del escondite con documentos, ni que su padre tal vez seguía vivo. Y menos sabían que Rita Fiodorova no era una mujer que se rendía sin pelear. ¿Saben qué?, dijo, tranquila. Yo también puedo llamar a alguien. ¿A quién?, preguntó Evelina burlona. A mi padre. ¿Qué? Tu papá murió hace 2 años. No murió. Rita se acercó a la ventana. Mi padre está vivo. Es coronel de Lamón. Y le va a interesar mucho saber que unos tipos están amenazando a su hija. Evelina soltó una carcajada. ¿Estás loca? Tu papá está muerto. No. Está vivo. Trabaja en un grupo especial, uno que combate la corrupción en las fuerzas del orden. Konstantin se puso pálido. Rita, ¿de qué estás hablando? De la verdad. Mi papá fingió su muerte porque estaba encubierto. Pero ahora va a salir de las sombras para protegerme. La risa de su suegra se esfumó.
Eso es absurdo. No, es la realidad. ¿Y sabes qué? Le voy a llamar ahora. Rita sacó su teléfono y empezó a marcar. No tenía el número de su padre, pero ellos no lo sabían. Papá. Soy Rita. Tengo un problema. Sí, muy serio. Vinieron a obligarme a vender tu casa. ¿Tú sabes algo de eso? Está bien. Vente. Colgó y miró directo a su esposo y a su suegra. Mi papá llega en media hora. Viene con sus colegas. Estoy segura que les encantará hablar con el coronel que está detrás de esta red de prestamistas. Evelina se puso de pie de golpe. ¿Qué estás mintiendo? Lo veremos. Constantin la agarró del brazo. Rita, si tu papá sigue vivo, ¿por qué no nos dijo nada en 2 años? Porque estaba trabajando en un caso grande. Contra policías corruptos. Evelina empezó a recoger los documentos. Kostya, nos vamos. Mamá, ¿y si dice la verdad? ¿Y si viene? No. Esa mujer está blufeando. Su padre está muerto. Entonces, ¿por qué huyen?, preguntó Rita. Evelina se detuvo en la puerta. No huimos. Solo no queremos ser parte de tu show. Pues quédense. En 20 minutos lo verán con sus propios ojos. Evelina dudó. En sus ojos se notaba la pelea interna entre el miedo y la curiosidad. ¿Sabes qué, querida?, dijo finalmente. Sí, nos vamos a quedar. A ver si es cierto que regresa el muerto. Se sentó otra vez. Pero si no llega, mañana vas a firmar ese contrato sí o sí. Perfecto, respondió Rita. Y si llega, entonces mañana ustedes firmarán, pero desde la cárcel. Constantin no sabía qué hacer. Se debatía entre apoyar a su madre o a su esposa. Rita, ¿y si tu papá no aparece? Va a venir. ¿Y si no? Entonces sí estoy loca, y pueden hacer conmigo lo que quieran. Evelina Stanislavovna sonrió satisfecha. Eso sí me gusta. Entonces, ¿estamos de acuerdo? Rita miró el reloj. 18 minutos. Si su papá realmente recibió su mensaje y entendió lo que estaba pasando, tenía que llegar. Pero si no llegaba, su vida se convertiría en una pesadilla total. Parte 3. La aparición del fantasma y el derrumbe de las ilusiones. El tiempo pasaba lento, como si se burlara. Rita estaba sentada en el sillón, con la mirada fija en el reloj. 15 minutos, 14, 13. Evelina Stanislavovna se acomodó en el sillón con la tranquilidad de quien va al teatro a ver una comedia. Constantin estaba inquieto, caminaba de un lado a otro en la sala y de vez en cuando volteaba a ver a su esposa. Rita, ¿segura que tu papá recibió el mensaje? Segura. ¿Y si tenía el celular apagado? Lo tiene encendido. ¿Y si no puede venir? Va a venir. Evelina soltó una risita sarcástica. Niña, ¿tú sabes lo que estás haciendo? En 10 minutos tu bluff se va a caer, y las reglas del juego van a cambiar. ¿Qué reglas? Pues que vas a firmar el contrato no mañana, sino hoy mismo. Aquí y ahora. Sin más prórrogas. Rita asintió. Sabía que se le estaba jugando. Si su padre no aparecía, iba a quedar en una situación peor que antes. Pero no tenía otra salida. 10 minutos. 9. Kostya, ¿tu mamá siempre fue así? ¿Así como? Cruel. Constantin la miró a ella y luego a su madre. Rita, mi mamá no es cruel. Solo está protegiendo a su familia. ¿Cuál familia? Ludmila no es mi familia. Pero sí es la mía. ¿Y yo qué soy para ti? Constantin se quedó callado. Y en ese silencio, Rita tuvo su respuesta. 7 minutos, 6, 5. Evelina sacó de su bolsa un nuevo contrato. Margarita, aquí tienes la versión más reciente de los documentos. Fírmalo. Aún no respondió Rita. Se te acabó el tiempo. Tu papá no va a venir, porque está muerto. Esperemos 3 minutos más. No.
Fírmalos ya. La suegra se puso de pie y se acercó con los papeles en la mano. Aquí está la pluma. Tu firma va aquí, aquí y aquí. Rita no se movió. Dije que esperáramos. Y yo te digo que firmes. Evelina le agarró la mano con fuerza y trató de obligarla a tomar la pluma. Suélteme. Firma. De pronto, tocaron la puerta. Un timbrazo corto, y luego otro. Todos se congelaron. ¿Quién es?, susurró Constantin. Rita se acercó al ojo mágico, y lo vio. Un hombre alto, con hombros anchos, barba canosa, uniforme militar, y esos ojos grises que conocía tan bien. Era su padre. El corazón de Rita dio un brinco tan fuerte que casi se desmaya. Papá, susurró. Parte 3. La aparición del fantasma y el derrumbe de las ilusiones. Rita abrió la puerta de golpe y corrió a abrazarlo. Mijaíl Sergeyevich la rodeó con fuerza. Ella reconoció el olor de su loción, el calor de sus brazos y el sonido de su corazón. Mi niña, dijo con voz suave. ¿Qué tanto te he extrañado? Papá. Yo sabía que estabas vivo. Detrás de él había 2 hombres más con uniforme, chalecos antibalas, radios, rifles, eran fuerzas especiales, de verdad. Evelina y Constantin parecían estatuas. Pálidos, como si hubieran visto un muerto. Mijaíl entró al departamento y echó un vistazo. Su mirada se detuvo en los papeles regados, en las caras asustadas de su yerno y su suegra. Entonces, ¿estas personas amenazaron a mi hija? Papá, es complicado. No tiene nada de complicado, Rita. Hay gente que intentó obligarte a vender tu casa. Eso se llama extorsión. Se acercó a Evelina. ¿Cómo se llama usted? Yo. Con claridad. Evelina Stanislavovna Blinnikova. Ya veo. ¿Y él es su hijo? Sí. ¿El mismo que falsificó la firma de mi hija en esos documentos? Constantin se levantó de golpe del sofá. Yo no falsifiqué nada. Ella firmó por su propia voluntad. Engañándola, respondió Mijaíl con calma. Eso también es un delito. Uno de los elementos del equipo táctico se acercó a la ventana y habló por radio. El otro se quedó vigilando la entrada. Mijaíl Sergeyevich, dijo Evelina con la voz temblorosa. Podemos explicarlo todo. Adelante, explíquelo. Es que Ludmila, mi hija, está en problemas. La están amenazando, gente peligrosa. ¿Qué clase de gente peligrosa? Evelina titubeó. Pues, prestamistas. Nombres, apellidos, cargos. No lo sé con certeza. Entonces mis hombres irán con su hija y averiguarán todo. Evelina Stanislavovna se puso aún más pálida. Tengo que decirlo. Ludmila no tiene la culpa de nada. ¿Culpa o no? Ya veremos. Por lo pronto, explíqueme cómo se enteraron del valor de mi casa. Preguntamos con unos agentes de bienes raíces. ¿Cuáles exactamente? No me acuerdo. Mijaíl Sergeyevich volteó hacia Kritió. Hijita, enséñame los documentos que encontraste en la casa. Rita sacó una caja metálica del closet y se la dio a su papá. Evelina Stanislavovna y Constantin la miraban con sorpresa. ¿Qué documentos?, preguntó Constantin. Los mismos que andaban buscando tus amigos, respondió Mijaíl con calma. Abrió la caja y sacó una carpeta. Rita, ¿estas personas sabían que existían estos documentos? No sé, pero hoy llegaron unos hombres a la casa. Estaban revisando el sótano, buscando algo. Mijaíl miró fijamente a Constantin. Joven, ¿por casualidad no le comentaste a alguien que tu esposa había heredado una casa? Sí. ¿Y qué? ¿A quién se lo dijiste? Pues, a amigos, compañeros del trabajo. A mi mamá, claro. ¿Y a tu mamá le contaste detalles? Dirección, historia, distribución. Constantin se cruzó miradas con su madre. Sí, le conté. Y al parecer ella también se lo contó a alguien más. Evelina Stanislavovna permanecía en silencio.
Responda, dijo Mijaíl con seriedad. De eso depende cómo vamos a proceder con el caso. Le conté a un conocido, dijo por fin la suegra. Es policía. Pensé que podría ayudarme a evaluar si la zona era segura. ¿Nombre? Reznikov. Valery Reznikov. Mijaíl intercambió una mirada con su equipo. ¿El coronel Reznikov? Sí. El mismo que también hace préstamos privados. Evelina se puso nerviosa. No sé a qué se dedica. Si lo sabe, porque él fue quien le dio el dinero a su hija. Y también fue él quien planeó todo este teatro para forzar la venta de la casa. Rita sintió como todo encajaba de golpe. ¿O sea que desde el principio sabían que el coronel quería la casa? Ah, no, gritó Evelina. Yo solo quería ayudar a Ludmila. ¿Ayudar a Ludmila o ayudar a Reznikov a quedarse con la propiedad? No entiendo de qué me habla. Mijaíl abrió la carpeta. Aquí hay información sobre una red de corrupción en la que está metido Reznikov. Él sabía que los documentos estaban escondidos en mi casa, pero no podía acceder a ellos mientras la propiedad siguiera a nombre de mi hija. Se volvió hacia Konstantin. Por eso te usó a ti. Primero consiguió información a través de tu mamá. Luego le ofreció un préstamo a Ludmila, sabiendo que no podría pagarlo. Y al final, intentó forzarlos a vender la casa. Pero nosotros no sabíamos nada. Tu mamá sí sabía. ¿O cómo explica sus contactos en el sector de arquitectura? ¿O cómo sabía dónde trabajaba Rita? Evelina se dejó caer en un sillón. Está bien, sí sabía. Valery nos prometió una buena paga si lo ayudábamos a conseguir la casa. ¿Cuánto les ofreció? 2 millones. Rita sintió un nudo en el estómago. O sea, querían vender mi casa por 12 millones, quedarse ustedes con 2, y dejarme sin nada. No era así. ¿Entonces cómo era? Valery nos dijo que había algo muy valioso en esa casa. Que si lo ayudábamos a conseguirlo, Ludmila saldría de deudas y tendría dinero para empezar de nuevo. Konstantin se levantó y se acercó a su esposa. Rita, perdóname. ¿Perdonarte por qué? Por todo. Por mentirte, traicionarte, por aceptar ese trato. ¿Lo aceptaste? Sí. Mamá me habló de la propuesta de Reznikov hace un mes. Al principio me negué. ¿Y luego? Pensé que era la única forma de conseguir una buena lana. Rita lo miraba como si fuera un desconocido. ¿Te casaste conmigo por la casa? No, me casé por amor. Pero cuando murió tu papá y heredaste la casa, vi una oportunidad. ¿Qué clase de oportunidad? Vender la casa, agarrar el dinero, comenzar de nuevo, abrir un negocio, comprar un buen depa, un coche. ¿Y todo eso sin preguntarme? Pensé que podría convencerte. Que lo entenderías. Era nuestra chance para hacernos ricos. Rita se acercó a la ventana. Afuera era un atardecer cualquiera. Las luces de los postes se encendían, los autos pasaban. Su vida de antes había terminado. Lo que venía, ya no tenía forma. Kostya, ¿tú sabías que había documentos en la casa? Reznikov me dijo que había algo de valor. Pensé que era dinero o joyas. ¿Y cuándo supiste que no era eso? Hoy, cuando mamá habló del caso de corrupción. ¿Y qué sentiste? Konstantin bajó la cabeza. Miedo. Me di cuenta de que estábamos metidos con gente peligrosa. ¿Y por eso me echaste la culpa a mí? No te eché la culpa. Solo pensé que si tú vendías la casa, todos estaríamos a salvo. ¿Y si no la vendía? Entonces Reznikov encontraría otra forma de entrar por esos documentos. Mijaíl se acercó a su yerno. Joven, ¿sabe que acaba de convertirse en cómplice de un delito? No era mi intención. La intención no importa. Lo cierto es que ayudó a un grupo criminal a obtener acceso a documentos importantes. ¿Y ahora qué sigue? Vamos a la fiscalía. Va a declarar todo lo que sabe. Si coopera, su castigo será más leve. Evelina Stanislavovna se levantó de golpe. ¿Y qué va a pasar con Ludmila?
Su hija también vendrá con nosotros. Es testigo en el caso. Además, recibió amenazas. ¿Quién la amenazó? Reznikov y su gente. Así que seguro tiene mucho que contarle al Ministerio Público. Tocaron de nuevo la puerta. Un agente abrió. En la entrada estaba Ludmila, con el rostro golpeado. Ludmila, exclamó Evelina. Mamá, ya lo conté todo en la policía, dijo la joven, temblando. Lo de Reznikov, el dinero, las amenazas. Lo arrestaron hace una hora. Mijaíl asintió. Perfecto. Entonces lo más difícil ya está hecho. Él se volvió hacia Rita. Hijita, necesitamos hablar a solas. Hay cosas que debo explicarte. Rita asintió. Estaba llena de emociones, la alegría de reencontrarse con su papá, el dolor por la traición de su esposo, y el cansancio por todo el estrés vivido. Kostia dijo con firmeza, recoge tus cosas. ¿A dónde? ¿A casa de tu mamá o de tu hermana? No importa. Lo importante es que te vayas de mi departamento. Rita, ¿podemos hablar? ¿Hablar de qué? ¿De cómo estuviste planeando durante 4 años vender mi casa? ¿De cómo falsificaste mi firma? ¿De cómo aceptaste ser parte de un chantaje? Rita, me arrepiento. Ya es tarde. Konstantin intentó acercarse a su esposa, pero uno de los agentes lo detuvo con suavidad. Joven, será mejor que no compliquen más las cosas. Media hora después, Konstantin y Evelina Stanislavovna empacaron sus cosas y se fueron. Lyudmila se fue con ellos. Tenía que presentarse a declarar en la fiscalía. Rita se quedó sola con su padre. Papá, cuéntame todo. Mijaíl Sergeyevich se sentó en el sillón que hasta hace poco ocupaba su suegra. Hace 2 años trabajábamos en un caso de corrupción dentro del Ministerio del Interior del Estado. Reznikov y su grupo se estaban embolsando los fondos asignados para combatir el narcotráfico. Eran decenas de millones de rublos. ¿Y qué pasó? Alguien los avisó del operativo. 3 de mis compañeros murieron, yo me salvé de milagro. ¿Cómo lograste sobrevivir? Preparé con tiempo una historia falsa sobre mi muerte. Documentos, testigos, incluso una tumba en el panteón. Oficialmente, Mijaíl Fyodorov murió en cumplimiento del deber. ¿Y en realidad? Me dieron una nueva identidad y seguí trabajando bajo otro nombre. Rita abrazó a su padre. Me hiciste tanta falta. Y tú a mí, hijita, pero no podía contactarte. Sabía que me estaban buscando. ¿Y por qué apareciste ahora? Porque me di cuenta de que Reznikov te estaba buscando a ti. No podía permitir que te hiciera daño. Rita se sentó a su lado. Papá, ¿y qué va a pasar ahora con la casa, con los papeles, con todo esto? El caso ya se cerró. Reznikov está arrestado, y sus cómplices también. Los documentos ya están en manos de la fiscalía. ¿Y la casa? La casa sigue siendo tuya. Nadie más puede reclamarla. ¿Y tú? ¿Vas a poder vivir ya con tu verdadera identidad? Mijaíl Sergeyevich sonrió. Sí. Oficialmente, Mijaíl Fyodorov va a resucitar. Va a haber mucha burocracia, pero eso se puede resolver. Rita se apoyó en su hombro. Entonces, ¿volvemos a ser una familia? Claro que sí, hija. ¿Y qué va a pasar con Konstantin? ¿Lo van a meter a la cárcel? Lo dudo. Él no era el cerebro del fraude. Seguro le dan una condena condicional. Pero yo sí me voy a divorciar. Es tu decisión, Rita. Solo piénsalo bien. Todos cometemos errores. Ese error me costó 4 años de vida al lado de un hombre que me engañaba. Lo entiendo. Solo espero que no te quedes sola. No lo estaré. Tengo trabajo, tengo amigos, ahora también te tengo a ti. Y la casa en Marino. Y la casa en Marino. Rita se levantó y se acercó a la ventana. En cuestión de horas, su vida había dado un giro radical. Su esposo resultó ser un traidor. Su suegra, cómplice de un crimen. Y su papá, seguía con vida.
Había perdido la ilusión de la vida familiar perfecta, pero había ganado la verdad sobre su pasado. Un mes después, Konstantin se mudó definitivamente del departamento. El tribunal le dio 2 años de libertad condicional por complicidad en fraude. Evelina Stanislavovna recibió una multa y trabajos comunitarios. Lyudmila se fue a vivir con parientes en otra ciudad. Rita presentó la demanda de divorcio. Las primeras semanas fueron duras. Acostumbrarse a la soledad no fue fácil. Pero poco a poco entendió que era mejor estar sola que vivir con alguien en quien no se podía confiar. Su trabajo en la firma de arquitectura despegó. Gracias a los contactos de su padre, consiguió varios proyectos grandes. La casa paterna en Marino se volvió su casa de campo, a donde iba los fines de semana. Mijail Sergeyevich volvió al servicio oficial. Su resurrección no tuvo mayores obstáculos. Le restablecieron sus documentos, recalcularon su pensión y le devolvieron su estatus de veterano. 6 meses después del divorcio, Rita conoció a un nuevo hombre, un ingeniero llamado Andrés que trabajaba en una empresa cercana. Él no sabía nada de su herencia, no le interesaban sus propiedades, simplemente la quería por quien era. ¿No te da miedo volver a equivocarte?, le preguntó su padre cuando le habló de Andrés. Claro que me da miedo, pero no voy a dejar que el miedo dirija mi vida. Esa es la actitud, hija. ¿Y tú qué opinas, papá? ¿Hice bien en divorciarme de Konstantin? Mijail se quedó pensativo. Mira, Rita, en la vida no hay decisiones correctas o incorrectas. Solo hay decisiones con las que puedes vivir, y otras con las que no puedes. Yo no podía seguir viviendo con una traición. Así que hice lo correcto. Rita asintió. Su nueva vida apenas comenzaba. Sin ilusiones, pero con esperanza en el futuro. Y la casa en Marino permanecía tranquila, guardando los recuerdos de un tiempo en el que ahí se definieron destinos. Ahora solo era un lugar para descansar del caos de la ciudad y pensar en la vida. Rita solía sentarse en la terraza, la misma donde alguna vez soñó con el futuro junto a su padre. Antes creía que el futuro era tener un esposo, hijos y una vida familiar feliz. Ahora sabía que el verdadero futuro era poder elegir su camino y ser responsable de sus decisiones. Y eso valía más que cualquier ilusión.